Hay nombres que resuenan a lo largo de los siglos, algunos por sus conquistas, otros por sus ideas. Pero hay uno que trasciende el tiempo, las culturas y las religiones. Su nombre es Jesús de Nazaret. No fue emperador, ni escribió libros, no fundó imperios, ni lideró ejércitos. Sin embargo, su vida dividió la historia en dos: antes y después de Cristo. Su mensaje ha transformado millones de corazones y su legado sigue vivo en cada rincón del planeta. Hoy, en un instante con Dios, nos sumergiremos en la vida, la filosofía y el legado de Jesús. No como un personaje lejano, sino como el Hijo de Dios que caminó entre nosotros, que amó sin medida y que dejó una huella eterna. Prepárate para un viaje que no solo informará tu mente, sino que tocará tu alma. La vida de Jesús de Nazaret, un nacimiento anunciado desde el cielo. La historia de Jesús comienza mucho antes de su nacimiento. Los profetas del Antiguo Testamento ya hablaban de un Mesías que vendría a salvar a su pueblo. Isaías lo describió como el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces, en un pequeño pueblo llamado Belén, en medio de la humildad de un pesebre, nació Jesús. No en un palacio, sino entre animales, no rodeado de reyes, sino de pastores. Su llegada fue anunciada por ángeles, celebrada por los cielos, y marcada por una estrella que guió a sabios desde Oriente. Desde el principio, su vida fue un mensaje. Dios se hizo hombre y eligió la humildad como su cuna. La Biblia nos da pocos detalles sobre la infancia de Jesús. Sabemos que creció en Nazaret, en una familia sencilla. Su padre, José, era carpintero. Su madre, María, una mujer escogida por Dios por su fe y obediencia. A los 12 años, lo vemos en el templo, dialogando con los maestros de la ley. Ya entonces mostraba sabiduría divina. Pero después de ese episodio, el relato guarda silencio por casi 2 décadas. ¿Por qué? Porque incluso el Hijo de Dios respetó el proceso. Antes de manifestar su ministerio, vivió como uno más. Aprendió, trabajó, esperó. El anonimato no es olvido, es preparación. A los 30 años, Jesús se presenta ante Juan el Bautista en el río Jordán, y allí ocurre algo extraordinario. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende como paloma, y una voz declara: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese momento marca el inicio de su ministerio. Jesús no comienza con discursos, sino con obediencia. Se somete al bautismo, no porque necesitara limpieza, sino para cumplir toda justicia. Desde ese instante, su vida se convierte en una manifestación constante del amor de Dios. Jesús no solo predicaba, Él vivía lo que enseñaba. Sanó enfermos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, multiplicó panes, calmó tormentas, resucitó muertos. Cada milagro era una señal del reino de Dios. Pero también enseñaba con autoridad. Sus palabras no eran teoría, eran vida. Las multitudes lo seguían porque hablaba con verdad. Sus parábolas eran simples pero profundas. Hablaba del sembrador, del hijo pródigo, de la oveja perdida, historias que revelaban el corazón del Padre. Y no temía confrontar. Denunció la hipocresía religiosa, defendió a los marginados, comió con pecadores, tocó a los leprosos. Jesús rompía esquemas porque su amor no tenía límites. Pero su vida no fue solo milagros y enseñanzas, fue también rechazo, traición y dolor. Los líderes religiosos lo acusaron falsamente. Uno de sus discípulos lo entregó. Fue juzgado injustamente, azotado, humillado y crucificado. En la cruz, Jesús no solo sufrió físicamente,
cargó con el pecado de la humanidad. Su muerte fue el precio de nuestra redención, y en su último aliento declaró: todo está consumado. Pero la historia no termina allí. Al tercer día, la tumba quedó vacía. Jesús resucitó, venció a la muerte, al pecado, al infierno. Se apareció a sus discípulos, les dio esperanza y les encargó llevar su mensaje al mundo. La resurrección no es un mito, es el fundamento de nuestra fe. Jesús vive, y porque Él vive, nosotros tenemos vida. La filosofía de Jesús. ¿Qué enseñaba Jesús realmente? Jesús no vino a fundar una religión, vino a revelar el corazón del Padre. Su filosofía no se basa en dogmas, sino en una forma radical de vivir: amar sin condiciones, servir sin esperar recompensa, perdonar sin límites. Sus palabras no eran solo sabias, eran transformadoras. No hablaba desde la teoría, sino desde la encarnación del amor divino. Cada enseñanza era una invitación a vivir el reino de Dios aquí y ahora. Jesús hablaba constantemente del reino de Dios, pero no se refería a un lugar físico ni a un sistema político. El reino era una realidad espiritual que se manifestaba en los corazones transformados. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, decía Jesús. ¿Qué significa eso? Significa vivir con Dios como centro, con valores que contradicen al mundo. Humildad en lugar de orgullo, generosidad en lugar de codicia, paz en lugar de violencia. El reino de Dios es donde el amor reina, donde el perdón fluye, donde la gracia supera la ley. Cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, Jesús respondió sin dudar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no se quedó ahí, dijo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian. ¿Quién enseña eso? Solo alguien que vive desde una dimensión superior. Su amor no era selectivo. Tocaba al leproso, abrazaba al niño, defendía a la mujer adúltera, comía con publicanos. Jesús amaba a todos, especialmente a los que nadie quería amar. En una cultura donde los líderes eran servidos, Jesús hizo algo impensable: lavó los pies de sus discípulos, un acto reservado para esclavos, y luego dijo: si yo, el Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo. Su filosofía de liderazgo era clara: el mayor es el que sirve, el que quiere ser primero debe hacerse último. En el reino de Dios, la grandeza se mide por la entrega. Jesús no buscaba seguidores para su gloria, sino para enseñarles a amar como Él. Pedro le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Jesús respondió: no 7, sino 70 veces 7. El perdón era central en su mensaje, no como debilidad, sino como poder. Perdonar libera, sana, restaura. Jesús perdonó a quienes lo crucificaban. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su filosofía nos enseña que el perdón no es opcional. Es el camino hacia la paz interior y la reconciliación con Dios. Jesús usaba parábolas para enseñar, historias simples pero llenas de verdad. El sembrador, el buen samaritano, el hijo pródigo, cada una revelaba una dimensión del reino. ¿Por qué usaba parábolas? Porque sabía que el corazón humano entiende mejor a través de imágenes, emociones y metáforas. Sus parábolas no solo informaban, transformaban. Cada historia era una semilla, y cuando caía en tierra fértil, producía fruto eterno. Jesús confrontó a los fariseos no por su conocimiento, sino por su falta de amor. Cumplían la ley, pero olvidaban la misericordia. Ataban cargas pesadas, pero no movían un dedo para ayudar. Él dijo:
El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Con eso rompió siglos de legalismo. No vino a abolir la ley, sino a cumplirla con amor. Su filosofía no se basa en reglas, sino en relación. No en condena, sino en compasión. Lo más impactante de Jesús no fue lo que dijo, sino cómo vivió. Su filosofía no era discurso, era testimonio. Amó hasta el final, sirvió hasta la cruz, perdió todo para que tú y yo ganáramos vida. Jesús no fue un filósofo más. Fue el Verbo hecho carne, la sabiduría divina caminando entre nosotros. El legado eterno, un legado que no se borra. Han pasado más de 2000 años desde que Jesús caminó por la tierra, y sin embargo, su influencia sigue intacta. No hay figura histórica que haya impactado más profundamente la cultura, el arte, la filosofía, la política y sobre todo, el alma humana. Su legado no está en monumentos, sino en corazones transformados. No está en imperios, sino en comunidades que viven su mensaje. Jesús no dejó riquezas, dejó principios eternos. Desde los primeros siglos, el cristianismo se expandió por todo el mundo. A pesar de persecuciones, martirios y oposición, el mensaje de Jesús cruzó fronteras, idiomas y generaciones. Las universidades más antiguas nacieron de monasterios cristianos. El arte renacentista se inspiró en su vida. La música sacra, la arquitectura gótica, la literatura espiritual, todo lleva su huella. Pero más allá de la cultura, Jesús cambió la forma en que entendemos la dignidad humana. Enseñó que todos somos iguales ante Dios, que el pobre vale tanto como el rico, que el niño, la mujer, el extranjero, el enfermo, todos tienen valor eterno. El verdadero legado de Jesús no está en los libros de historia, sino en las vidas que ha transformado. Adictos liberados, familias restauradas, corazones sanados, propósitos redescubiertos. Millones de personas han encontrado en él sentido, paz, esperanza. Su mensaje sigue siendo actual. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús no es solo una figura del pasado, es una presencia viva que transforma el presente. ¿Qué significa seguir a Jesús hoy? Seguir a Jesús en el siglo XXI no es fácil. Vivimos en un mundo acelerado, superficial, dividido, pero su llamado sigue vigente. Ven, sígueme. Seguirlo es amar cuando todos odian, perdonar cuando todos condenan, servir cuando todos buscan poder. Es vivir con propósito, con fe, con esperanza. No se trata de perfección, sino de dirección, no de religión, sino de relación. Jesús no busca admiradores, busca discípulos, y tú estás dispuesto a seguirlo. Mi querido, escucha. Jesús de Nazaret no fue solo un maestro, fue el Hijo de Dios. Su vida fue perfecta, su filosofía revolucionaria, su legado eterno. Nació en humildad, vivió en amor, murió en sacrificio y resucitó en gloria. Su historia no es solo para conocerla, es para vivirla. Hoy más que nunca necesitamos volver a Él, no como una figura religiosa, sino como el Salvador que transforma vidas. Su mensaje sigue siendo luz en medio de la oscuridad. Su amor sigue siendo refugio en medio del dolor. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. No vino a imponer, vino a invitar. Y esa invitación sigue abierta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Este video no es solo una historia, es un llamado a volver al origen, a reconectar con lo eterno, a vivir un instante con Dios que transforme toda tu vida.
Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que algo dentro de ti se encendió, no lo ignores. Jesús sigue llamando. Y aquí, en un instante con Dios, queremos acompañarte en ese camino. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Cada semana traemos mensajes que alimentan tu fe, fortalecen tu alma y te acercan al propósito de Dios. Porque a veces solo necesitas un instante con Dios para que todo cambie.